Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 1 al 11. Esta es la palabra del Señor. Una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel. Y con todo su ejército partió hacia Bala de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor, Todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras que David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, citros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo. De modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevar el arca del Señor a la casa de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gad. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Amén. Tengamos gratitud por la palabra del Señor y pidamos al Señor bendito que sobrecoja nuestros corazones, tome nuestros corazones y nos lleve a su palabra, y que dirija nuestros corazones por su Santo Espíritu. Por ello, amado Señor, luego de estos textos tan grandes que hemos leído en esta mañana, existe en nosotros, Señor, por tu Espíritu, un temor y un sentido, Señor, de tu presencia reverente en medio nuestro. Te pedimos, amado Dios, que nos guardes. Señor, este es el momento de adoración más importante, donde tu iglesia, Señor, te adora activamente. Y te adora, Señor, principalmente al escuchar, meditar y leer y someterse una y otra vez a tu palabra. Por eso, amado Dios, bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor, en este momento de adoración. Solo tú, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes la palabra, Señor, que puede restaurar el corazón. Solamente tú tienes la palabra, Señor, que puede sanar el corazón del pecado, de la enfermedad, de la incredulidad, de la apostasía. Solo tú tienes esas palabras. Por eso, amado Señor, juntos, como tu pueblo, rogamos que tú nos bendigas en este tiempo de meditación de tu palabra, por medio de tu santo y glorioso Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera decir lo siguiente, que no existe hoy ningún otro lugar en el mundo, amados hermanos, no existe hoy ningún otro lugar en el mundo donde Dios sea tan menospreciado que en su propia casa. Eso lo digo como introducción. Y a usted le puede parecer raro esto que estoy diciendo. ¿Cómo Dios puede ser menospreciado y ofendido en su propia casa? Eso es lo que está sucediendo hoy. Cada domingo Dios es menospreciado y ofendido en su propia casa. Y ya vamos a saber por qué. Pero principalmente yo puedo decir que estamos viviendo el tiempo donde el nombre de Dios es rebajado
en favor o en el nombre de la contextualización. El nombre de Dios en las iglesias es rebajado en favor o en nombre, por ejemplo, de la relevancia cultural o de tener un diálogo con el hombre moderno. Entonces las iglesias, para mantener este diálogo con el hombre moderno, con ese hombre, con esa mujer que menosprecian a Dios, comienza a rebajarse el Evangelio y comienza a rebajarse al Dios Santo que se demuestra en la Escritura. En muchas congregaciones, en muchas denominaciones donde no se predica el infierno, donde no se predica el arrepentimiento, donde no se predica el juicio de Dios, donde estos pasajes estarían envueltos en polvo durante todo un año. Solamente se presenta un Dios que es muy amigable y que no considera el pecado como pecado. Y esa es la razón por la cual Dios es menospreciado en su propia casa. Ahora yo me pregunto lo siguiente, que es de esperar, ¿cierto?, que el nombre de Dios sea blasfemado entre los gentiles. Es de esperar que el nombre de Dios sea blasfemado entre los incrédulos, porque los incrédulos están muertos en delitos y en pecados. Pero el nombre de Dios es blasfemado y es menospreciado en su propia casa. Ahora mediten esta mañana lo siguiente. ¿Cuántos cultos a esta misma hora, cuántos sermones se darán hoy presentando a un Dios que no es santo? ¿Cuántos sermones se están dando ahora en esta misma mañana? Presentando a un Dios que no es santo, que no es majestuoso, que no es digno de ser temido. ¿Cuántos cultos comenzaron en el nombre de Dios, pero comenzaron solamente para promover la gloria de los hombres? ¿Cuántas transmisiones en vivo se están haciendo ahora? Donde Dios, su palabra, su santidad, su carácter majestuoso es menospreciado completamente. Donde se busca simplemente entretener a la iglesia. De hecho, estamos en pleno boom, ¿cierto?, de fiestas patrias. Nos hace sentir muy joviales, nos hace sentir muy animosos. Muchos de ustedes disfrutaron de un rico asado, de una buena empanada, compartiendo tiempo hermoso con la familia, cantando, diciendo algunas payas, no sé, quizás más de alguno se pegó un pie de hueca. No hay nada de malo en aquello. No hay nada de malo en aquello. Dios ha creado todas estas cosas. Y Dios se goza cuando nosotros tenemos regocijo en nuestro corazón y gratitud por las cosas que Él nos ha dado. Pero eso, queridos hermanos, no nos permite a ninguno de nosotros sustituir el día del Señor por cualquier otra celebración. Y en este mismo día estoy seguro que hay muchos pastores que están vestidos de guaso, predicando algo que no honra a Dios. Y vuelvo a decir lo mismo, no hay nada de malo en aquello. Pero la iglesia menosprecia a su Dios por la ignorancia del carácter de nuestro Dios. Siga meditando, por favor, cuántos sermones, cuántos cultos, cuántas oraciones, cuántas canciones, cuántos estudios bíblicos ofrecerán a un Dios que no asombra ni quebranta a nadie. Esa es la realidad de nuestro tiempo, amados hermanos. Se predica a un Dios que no quebranta a nadie, ni asombra a nadie. Ese no es el Dios de las Escrituras. Ese no es el Dios que puso a Jacob de rodillas y dijo: ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta de Dios. Ese no es el Dios que hizo exclamar a Isaías: ¡ay de mí! Ese no es el Dios que enfermó a todos los miembros de la iglesia en Corintio por tomar la cena indignamente. Ese no es el Dios revelado en el Evangelio. Ese es otro Dios. Dios es menospreciado en su casa. Pero el Dios verdadero, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de los profetas, de los apóstoles, ¿cómo es? Isaías 57:15 nos dice que Él es alto y sublime,
que habita en la altura y la santidad, pero también en su condescendencia gloriosa, Él habita con el corazón quebrantado y humilde de espíritu. Pero debe haber en la iglesia esa expectación constante de encontrarse con este Dios santo, sublime, majestuoso. Pero muchas veces se nos presenta un Dios ordinario, un Dios barato, un Dios que no nos asombra, un Dios que no nos quebranta. Dios es fuego consumidor. Dios es temible en poder, en gloria. Pero la realidad de nuestro tiempo como iglesia, ¿sabe cuál es? Vivimos en este tiempo donde la gloria de Dios es cosa de literatura. Vivimos un tiempo donde la gloria de Dios es prosa escrita en libros y en la iglesia una metáfora. Esos son los tiempos en los cuales vivimos. Y la realidad de esto es que no vemos tanto la gloria de Dios en el contexto de la iglesia, del culto, porque se está predicando otro Dios. Y nosotros, amados hermanos, necesitamos recuperar la gloria y la belleza de nuestro Dios. Que nuestros niños, que los jóvenes, que los más pequeños en medio del culto, a pesar que pueden estar distraídos, pero puedan percibir, porque fueron creados para Dios, puedan percibir en su espíritu que están delante de un Dios glorioso. Que ellos como niños pueden clamar. Necesitamos recuperar eso ciertamente. Lo necesitamos recuperar, queridos hermanos, porque somos una generación que no ha visto la gloria de Dios. Esa es la verdad. Somos una generación que no ha visto la gran potencia de la gloria de Dios. Todo lo que sabemos lo sabemos de movimientos pasados, de avivamientos pasados, de movimientos pasados espirituales, pero ¿qué hay de nosotros hoy? No lo hemos visto. No hemos sido testigos. No hemos sido testigos de experimentar la presencia de Dios tan evidentemente en un culto que nadie quiere hablar, que nadie quiere levantar la cabeza porque estamos profundamente quebrantados y convencidos por nuestros pecados. Ninguno de nosotros ha participado de esto. La iglesia no sabe. La iglesia es ignorante de lo que es estar reverentemente callado y llorando por experimentar la presencia de un Dios tan grande y temible. Hoy día la gente dice que experimenta la presencia de Dios, pero termina el culto y continúa con sus vidas mundanas, impías, incrédulas. Esa no fue la presencia de Dios. La presencia de Dios es temible. La presencia de Dios quebranta el corazón. La presencia de Dios nos hace confesar desesperadamente. La presencia de Dios nos hace correr a Dios. Nos hace correr para pedir perdón y arrepentirnos. Estoy hablando esto simplemente para diagnosticar cuál es nuestro problema. Y es evidente, hermanos. ¿Qué sucedería ahora si sabemos que el Señor está aquí? Sí, lo sabemos. Pero ¿qué sucedería si el Señor nos visitara con su presencia? Ninguno de nosotros estaría pensando en el almuerzo. Ninguno. Ninguno de nosotros estaría pensando qué va a ser el lunes. Caeríamos tumbados, hermanos. Temblando. Temblando. Nos dejaríamos llevar. La historia de la iglesia habla de eso. Entonces es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de pensar a qué Dios estamos sirviendo. Un inventado por nuestro propio corazón. Porque eso es así. Si es así, nunca veremos la gloria de Dios. ¿Sabe cuál es mi deseo como pastor? Yo no oro para que usted tenga 2 casas.
Yo no oro para que usted tenga 3 autos. Yo no oro para que usted tenga un mejor trabajo. Yo no oro por eso. Yo oro para que tú conozcas a Dios en plenitud. Para que disfrutes de la gracia y de la bondad de Jesucristo. Ese es mi deseo como papá. Esa es mi oración por la iglesia. Yo no oro para tener un mejor templo, una mejor instalación. Yo no oro para que nosotros seamos conocidos en todo Chile. Hermanos amados, eso es basura. Yo puedo tener todo eso y no tener la presencia de Cristo, de su bendito Espíritu Santo. Pero la necesitamos, porque necesitamos conversiones. Necesitamos que hombres sean renovados. Necesitamos que hombres y mujeres sean llenos del poder y de la gloria del Espíritu Santo. Con eso la iglesia avanza. No es con carne, no es con fuerza, no es con el poder de la carne, sino con el poder de su Santo Espíritu. ¿Por qué no estamos viendo la gloria de Dios? Déjeme decir lo siguiente. Porque somos la generación que se acostumbró a lo sagrado. Somos la generación que se ha acostumbrado a lo sagrado y somos la generación que ha perdido su asombro por las cosas santas. Nos acostumbramos a venir al culto, nos acostumbramos a abrir nuestras Biblias, nos acostumbramos a decir y a repetir las mismas oraciones una y otra vez, Nos acostumbramos a tener la misma actitud. Estamos demasiado familiarizados con las cosas santas que hemos perdido el sentido de lo santo. Hemos perdido el sentido de delante de quién estamos. Es fácil adorar a Dios así. Es un ejercicio rutinario carnal, pero esa no es la adoración que Dios quiere. No lo es. La costumbre, mis amados hermanos, a las cosas santas es un mal de que las Escrituras nos advierten fuertemente. Las Escrituras advierten contra este mal, de acostumbrarse a las cosas santas, de tomar las cosas santas como algo rutinario. Cuando Dios instauró su culto en el tabernáculo, la gran visión que tenían los levitas, ¿cuál era? Lo acabamos de leer en Levítico capítulo 10, que los levitas debían discernir entre lo santo y lo profano. Discernimiento es lo que menos tiene la iglesia. No sabe discernir entre lo santo y lo profano. Cualquier cosa sirve para Dios. No, mis queridos hermanos. Debemos adorar a Dios con lo que Dios manda y ordena, no con nuestra ocurrencia, ni siquiera con nuestra disposición de buena voluntad de estar en el culto. Dios dice que debemos venir con regocijo. Dios dice que debemos estar con un temor reverente. Dios dice que debemos honrarle al Señor en nuestros corazones. Esa es la adoración que Dios demanda de ti, no lo que a ti se te ocurre. En los libros de Samuel tenemos varios ejemplos de personas que se acostumbraron a los santos, se acostumbraron a decir la oración, a presentar el mismo sacrificio una y otra vez. Eso sucedió con los hijos de Elí. ¿Y cuál fue el fin de ellos? Fueron consumidos por la ira de Dios. Y en este pasaje tenemos esta gran advertencia de lo que acaba de suceder con Usa. Entonces la lección inmediata de este texto es: temamos, guardemos nuestros corazones de presentarnos delante de Dios como si Dios fuese un Dios casual, común, ordinario, corriente. Es una locura, queridos hermanos. Es una locura estar delante de Dios con una actitud casual cuando los serafines cubren sus rostros, porque están en la presencia de un Dios santo. Es locura, es un gran atrevimiento. Yo quiero que piensen lo siguiente: ¿cuántos cultos has ofrecido a Dios así? ¿Con una actitud casual? ¿Con una actitud ordinaria, común, vulgar?
Y por esos cultos merecemos el justo juicio de Dios. Mi primer punto en esta mañana, quiero llevar al versículo 1. Y este primer punto es que podemos ver en el verso 1 que se puede servir a Dios sin Dios. Es un poco extraño, ¿no? Pero si te fijas bien en el verso 1, te vas a dar cuenta que sí. Que se puede tratar de servir a Dios sin Dios. ¿Por qué? Porque en el verso 1 se introduce la historia inmediatamente de que el rey David presenta este gran deseo de recuperar el arca del pacto y llevarla hasta Jerusalén. Habían pasado 70 años desde que los filisteos habían capturado el arca del pacto, cuando derrotaron a los israelitas y dieron muerte a los sacerdotes hijos de Eli. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo los israelitas denominaron ese evento? Icabod. Palabra hebrea que significa la gloria de Dios ha sido traspasada. La gloria de Dios se fue. 70 años atrás había ocurrido aquello. La gloria de Dios se ha ido, la gloria de Dios fue traspasada. Pero ahora encontramos al rey David, que ha vencido a los filisteos, que ya ha unificado su reino y que su deseo principal es traer, ¿qué cosa? El arca del pacto de vuelta a la gran ciudad Jerusalén. Porque Jerusalén ha sido escogida por Dios. Luego de que David la conquista para el Señor, la arrebata de los jebuseos, ha sido escogida por Dios, ¿para qué? Para ser su ciudad donde Él morará. Es un gran deseo de David, traer de vuelta el arca. ¿Y qué significado tiene aquello? Para los israelitas 70 años atrás, Icabod. Pero para David ahora significa traer de vuelta la presencia de Dios. Traer de vuelta la presencia de Dios a Israel. Traer de vuelta la gloria de Dios. Es un gran deseo. Es un gran deseo. David desea la gloria de Dios en medio de su pueblo. Pero detrás de este gran deseo hay un gran y grave error. Así que nunca confíe en sus buenos deseos, en sus buenas motivaciones, si no están conformes a ¿qué? A la palabra de Dios. Usted puede tener deseos muy lindos de servir al Señor, puede tener grandes deseos de honrar a Dios, pero si esos deseos no están conformes a las Escrituras, cuidado. Es momento para detenerse, meditar, orar y someterse al Señor. El rey David está interesado en traer el arca a esta gran ciudad y devolverle a Israel la gloria de Dios. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace David? Yo quiero que te fijes en el verso 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. ¿Qué hizo David? Reúne al pueblo. Y reúne un batallón de 30,000 hombres, un ejército de élite. Si se fijan ustedes en la narrativa anterior, el capítulo 5, vayan por un momento a 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19, y luego el versículo 23. En el versículo 19 se nos dice: entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y luego el versículo 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. La narrativa anterior nos muestra a este rey David que consulta a Dios. Pero ¿cómo se introduce este pasaje? Un David que quiere traer el arca del pacto, que quiere devolver la gloria de Dios sin consultar a Dios. Sirviendo a Dios sin Dios. Sirviendo a Dios sin Dios.
es el resultado de aquello? El desastre. Esta es la receta perfecta para el desastre. No podemos servir a Dios sin consultar en su palabra cómo debemos servirle. La narrativa entonces anterior nos muestra a David consultando 2 veces al Señor. Pero aquí se introduce inmediatamente la acción de David. No hay consulta. ¿Se dieron cuenta? El narrador escoge muy bien esto. No hay consulta de David. David no dice, Señor, ¿cómo puedo traer el arca? Señor, ¿qué debo hacer para traer el arca de tu pacto? La gloria de tu trono a tu Israel. ¿Qué debo hacer, Señor? No. Encontramos a David actuando de una manera precipitada. David convoca un batallón de 30.000 hombres. 30.000 hombres, ¿más qué? Fíjate en el verso 2, más todo el pueblo, y fíjate en el verso 5, más todo Israel. ¿A quién convocó David? Toda una multitud. Nosotros como evangélicos somos muy buenos para fijarnos en qué. ¡Hoy la iglesia está llena! Algo debe estar haciendo Dios. Tranquilos, hermanos. Elías en el monte Carmelo estaba solo. Pero Dios estaba con él. Aquí David está acompañado de 30.000 soldados. Está acompañado del pueblo y está acompañado de toda la casa de Israel. Pero, ¿qué está sucediendo? Todos están profundamente equivocados. Todos. David con su ejército, David con los sacerdotes, David con la casa de Israel. Están marchando a un lugar olvidado de Israel llamado Bala de Judá. Bala de Judá, el significado de su nombre en hebreo es señores de Judá. Bala, donde viene la palabra Baal, señor. Bala de Judá, los señores de Judá. Y este mismo lugar era conocido también como Kiriat Jearim. Y ese nombre significa la ciudad de los bosques. En ese lugar olvidado, ubicado más o menos a unos 15 kilómetros al oeste de Jerusalén, el arca estuvo 70 años oculta. ¿Por qué llegó el arca ahí? Recuerden que los filisteos la habían capturado. Eso lo pueden ver en 1 Samuel capítulo 4, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7. Los filisteos habían capturado el arca. ¿Y qué pasó con los filisteos? Llevaron el arca al templo de Dagón. ¿Y qué hizo el dios Dagón de los filisteos? Se postró delante del arca. Estaba sin manos, sin pie y sin cabeza. Y luego los filisteos comenzaron a enfermarse de tumores. Plagas vinieron sobre ellos. Hasta que finalmente devuelven el arca. El arca había sido capturada por los enemigos de Dios y el arca retorna, ¿cierto?, al pueblo de Dios sin la ayuda de nada. Dios es soberano. Dios no te necesita. A ninguno de nosotros. Nosotros lo necesitamos a Él. Pero también ocurrió algo muy importante. Que cuando los filisteos devuelven el arca, los habitantes de Bet-Semes, ¿qué hicieron? Intentaron mirar dentro del arca. ¿Y qué sucedió? Dios los mató. 50.000 hombres fueron muertos. 50.000 hombres fueron muertos por intentar ver qué es lo que había dentro del arca. Dios los mató. Y ellos clamaron, ¿quién puede estar delante de la presencia de este Dios? ¿Ya va comprendiendo cuál va a ser el resultado de esta gran convocatoria de David? ¿Cuál es el resultado de esta gran convocatoria de David? Mira, lo que David hace con todo su poder es solo traer muerte. Eso ya nos da una idea a nosotros como iglesia. ¿Qué es lo que podemos hacer con todos nuestros recursos separados de la voluntad de Dios, de la ley de Dios, de la palabra de Dios? Lo único que podemos producir es mortandad espiritual. Los caminos de Dios demandan los métodos de Dios, no nuestras invenciones. No, mis queridos hermanos.
Ahora me gustaría llamar su atención a la forma en que el narrador introduce la teología del arca aquí. Es muy específico. Fíjate en la segunda parte del verso 2. Para hacer pasar de allí el arca de Dios, le llama el arca, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. ¿Te das cuenta? El narrador está dando detalles específicos de la autorrevelación de Dios. Porque el arca no fue una invención humana. El arca no fue una construcción de Moisés. El arca fue una revelación de Dios. Fíjate en los detalles de esta autorrevelación de Dios. En primer lugar, el arca lleva el nombre de Dios. Ese es el lugar donde su nombre es invocado. Y es el lugar donde su majestad es proclamada. ¿Cuándo aparece por primera vez el arca del pacto en las Escrituras? Éxodo capítulo 25. Y toda la gran narrativa de Éxodo capítulo 25 es el plan, es el deseo de Dios de la construcción del tabernáculo. Dios le dice a los israelitas, vamos a construir un tabernáculo. Perfectamente los israelitas preguntaron, ¿y por dónde vamos a comenzar a construir el tabernáculo? Dios dice, por su arca. Desde lo más sagrado, desde lo más importante, a lo de menor importancia. Desde lo más relevante. Y es por eso que el relato de la construcción del tabernáculo comienza en Éxodo 25 con el diseño del arca del pacto. Eso significa una sola cosa, mis queridos hermanos, que cualquier tipo de servicio en el tabernáculo sin el arca del pacto no tenía sentido alguno. Porque el arca del pacto era el símbolo majestuoso de la presencia del Dios de Israel. Ahí estaba, el lugar más sagrado, más santo, Dios en medio de su pueblo. Mire por favor Éxodo 25, versículo 22. El narrador dice que el nombre de Dios está en el arca. El narrador dice que en 2 Samuel capítulo 6, el narrador dice que el Señor se revela, y justamente está citando Éxodo 25, verso 22, dice, yo me reuniré contigo en medio de los querubines. ¿Eso qué significa? Que Dios ha designado el arca como el símbolo supremo de su trono. Pueden leer por favor Salmo 99, verso 1. Donde Dios mora en el diseño del tabernáculo, por sobre los querubines. Recuerde que el arca del pacto tenía 2 querubines tallados por encima del propiciatorio, que constantemente estaban mirando hacia el centro del arca, donde la sangre del sacrificio era puesta una vez cada año. Salmo 99, verso 1 dice, el Señor es Rey, que tiemblen las naciones. Él tiene su trono entre los querubines, que se estremezca la tierra. Entonces, la teología del arca y la tipología del arca es muy clara. ¿Qué es el arca? El arca es el trono de Dios. El arca representa el trono de Dios. El arca representa el lugar donde Dios revela a su pueblo su voluntad. Y el arca era el lugar más sagrado, donde la sangre de los sacrificios era puesta una vez al año, sobre el propiciatorio. Dios está diciendo, es mi trono, yo estoy por encima de los querubines, pero como David y como el pueblo y como los levitas consideran el arca del pacto, ¿cómo la consideran? Como un simple mueble viejo. No la están considerando como el trono de Dios. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Miren por favor los versos 2 al 3. Nos lleva a este siguiente punto de que podemos menospreciar a Dios con nuestro servicio. ¿Cuánta gente quiere servir a Dios? Pero quiere servir a Dios a su forma, a
a su manera, según sus ideas. Y aquí el texto ya nos dice que se puede servir a Dios y que con nuestro servicio a Dios le podemos menospreciar. ¿Qué está haciendo todo el pueblo junto con David? Están menospreciando a Dios. Todo esto parece una procesión aparentemente digna y cuidadosa. Porque en el contexto David está con su ejército para resguardar el traslado del arca. ¿Quién está guiando la procesión? ¿Quiénes están por delante guiando la procesión delante de la carreta? Usa y Ahío. Están guiando la marcha para que sea digna del traslado del arca. Pero hay un grave problema. En todo esto hay un grave problema. Un gran mal. Una gran calamidad. Así como Dios dio el diseño específico del arca, Dios también entregó una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Mira por favor Éxodo 25:15. Cuando Dios entregó el diseño del arca, Dios entregó una advertencia. Éxodo 25:15. La advertencia es clara. No quites las varas del arca. Nunca, 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 jamás quiten las varas del arca. Nunca lo hagas. Nunca. ¿Por qué? Déjeme explicar esto. Los otros muebles del tabernáculo también tenían varas de transporte. La mesa de los panes de la proposición, el altar de incienso, tenían varas de transporte. El altar de los sacrificios también tenían varas de transporte. Y esas varas podían ser quitadas. Pero Dios dice específicamente que las varas de su arca jamás deberían ser quitadas. Solo las varas de esta arca eran permanentemente fijas. ¿Por qué? Porque Dios ha designado el arca como su trono. Y en la antigüedad, en la cultura del pueblo israelí antiguo, los reyes cuando acompañaban a su pueblo eran transportados a través de varas. Eran una especie de tronos móviles. Así que la lección es clara. No saquen las varas de allí. Dios está diciendo, no quiten las varas del arca. ¿Por qué? Porque quiero que mantengan mi honra como rey. Yo soy rey en medio de ustedes. Y deben honrarme como tal. ¿Qué está sucediendo? Dios había dicho que su trono debía ser transportado por varas. Pero ¿qué ocurre aquí en el texto? Escogen un carro nuevo. Vamos a servir a Dios, pero lo vamos a servir según nuestras invenciones. Sí, es cierto que Dios dijo, no quiten las varas del arca. Pero, por favor, David, tenemos que caminar 15 kilómetros llevando esta pesada arca hasta Jerusalén. ¿Por qué no mejor tomar un carro nuevo? 0 kilómetros. Llantas de aleación y todo. Hasta 2 yuntas de bueyes nuevas. Fijémonos en estos detalles. Ellos escogen un carro nuevo. Pregunta, ¿fueron mezquinos en el gasto? ¿Te das cuenta, amado hermano, cuántas cosas nosotros podemos hacer con la presunción de que es para el Señor? Y en esa idea tonta de que es para el Señor, estamos pecando justamente contra el Señor. Ellos escogieron un carro nuevo. No fueron mezquinos. No fueron mezquinos en cuanto al gasto, pero fueron profundamente ignorantes de la majestad de Dios. Todos. ¿Ya se fija usted? 30.000 soldados usan Ahío, todo el pueblo, toda la casa de Israel, todo el ejército que acompaña esta procesión, todos son profundamente ignorantes de la majestad de Dios.
Escogen un carro nuevo. ¿De dónde surgió esta idea? Esta no es una idea nueva. Mira por favor, 1 de Samuel, capítulo 6, versos 2 y 7. Te vas a dar cuenta que esta no fue una idea que venía de los levitas. No fue una idea que venía de los sacerdotes. Ni siquiera es algo que menciona la ley de Dios. Dios ha dicho, mi arca debe ser transportada a través de varas. No rebaje mi majestad. ¿De dónde surge esta idea? Si lees el texto ahí, 1 de Samuel, capítulo 6, versos 2 y 7, te darás cuenta que esta fue la idea de los filisteos. Fueron los filisteos que decidieron retornar el arca a través de carros. Por lo tanto, ¿qué está haciendo el pueblo de Israel? Menospreciando la ley de Dios y tomando los métodos del mundo, de los incrédulos. Desastre seguro. Eso vendrá. No solamente escogieron un carro nuevo. ¿Qué más hicieron? Pusieron a 2 hombres que habían vivido cerca del arca, pero no tenían temor de Dios. Recuerden que cuando el arca fue capturada y luego es devuelta, el arca pasó a estar en la casa de Abinadab. ¿Padre de quién? Padre de Agío y padre de Usa. Por más o menos 20 años el arca estuvo ahí. 20 años el arca estuvo ahí, en la casa de Abinadab. Estos hombres vivieron cerca del arca, pero son profundamente ignorantes de Dios. ¿Cómo sabemos que son ignorantes de Dios? Cuando David dice, el arca debe ser trasladada en un carro nuevo, ninguno de los levitas dijo, no podemos hacer aquello. Nuestro Dios lo prohíbe. Nuestro Dios dijo, nunca, nunca, nunca quites las varas del arca. Nunca jamás. La ignorancia de los ministros. Luego en el versículo 5, mira por favor 2 Samuel, verso 5, ahí estamos. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, con salterio, con pandero, con flauta y con címbalos. Escogieron a un grupo de músicos que sabían cómo tocar, pero eran ignorantes de qué. Eran ignorantes de Dios. Díganme si la iglesia no está llena de eso. Gente que sabe tocar la guitarra, gente que sabe tocar los pianos, gente que sabe cómo cantar, cantan muy bonito, pero son profundamente ignorantes del Dios a quien están cantando. Díganme si eso va a traer la bendición de Dios a su iglesia. No, traerá solamente el desastre. Traerá solamente el desastre. Note usted lo siguiente en el versículo 5. Note que se describe con mucho detalle el servicio de los músicos. ¿Se da cuenta, no? Que hay mucho detalle ahí en el verso 5, 2 Samuel 6:5, hay mucho detalle del servicio de los músicos. ¿Qué significa esto? Hubo mucha preparación. Hubo mucha preparación, hubo mucho cuidado en hacer cosas para Dios en lugar de someterse a Dios y a su palabra. Dígame si este no es también el mal de la iglesia hoy en día. Muchas cosas religiosas para Dios, mucho servicio para Dios, pero ignorancia de la ley de Dios, ignorancia de la palabra de Dios. Eso trae el desastre. Eso explica, mis muy amados hermanos, la debilidad de la iglesia hoy. Eso explica la debilidad de nuestras iglesias, que están llenas de cosas para hacer por Dios, pero completamente ignorantes de la palabra de Dios. Llenas de invenciones de hombres. Muchas cosas religiosas para Dios, pero torciendo la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos aquello? Hay iglesias con pastores que no han sido ordenados. Sí, hermanos. Usted puede ver en redes sociales, todos los días se levanta una nueva iglesia, con un nuevo pastor. Y a ese pastor nadie lo examinó, a ese pastor nadie lo ordenó,
ese pastor, ningún presbiterio, ninguna junta pastoral puede dar testimonio de quién es ese hombre. Pero ahí está, una nueva iglesia. Todo eso en nombre de Dios. Dios está siendo menospreciado en su propia casa. Hombres en el ministerio completamente impíos, coros, grupos de alabanza compuestos por hombres y mujeres que viven en constante rebelión contra la ley de Dios. De eso está lleno la iglesia. ¿Qué está sucediendo aquí? Dios está siendo menospreciado públicamente, ¿cierto? ¿Y a quién le importa? ¿A quién le importa? Dios está siendo menospreciado públicamente. Aquí públicamente la ley de Dios está siendo violada ante los ojos del pueblo, del rey David, de los sacerdotes Usa y Ahío, ante toda la casa de Israel. Dios está siendo menospreciado y a nadie le importa. Todos continúan en esta falsa adoración que ofende a Dios. En el verso 5 hay risas, hay cánticos, hay alabanzas, mientras Dios es menospreciado. ¿Han visto cultos así? Yo he visto muchos cultos así. Risas, cánticos, alabanza tras alabanza tras alabanza, pero Dios está siendo menospreciado al desobedecer su palabra. Eso no trae la bendición de Dios, trae el juicio de Dios. Miremos por favor el juicio de Dios acá en los versos 6 al 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extiende su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Música, la risa, la procesión, este gran tiempo de algarabía, fueron silenciados de golpe, en un momento. La risa se convirtió en silencio. En un momento, el gozo y la alegría de esta gente de estar en un servicio para Dios fue clausurado por el actuar de Dios. Los bueyes tropezaron y Usa, quien estaba guiando la procesión, y eso explica entonces muy bien el pasaje, está guiando la procesión, significa entonces que estaba por delante del arca, y cuando vio el arca tambalear, Usa extiende sus manos. El texto dice que no solamente extendió sus manos, sino que la agarró, y en el acto este hombre murió. Esto choca con nuestro pensamiento humanista. ¿Cómo Dios puede matar a un hombre tan bueno que lo único que quiere es hacer el bien? Usa quería evitar que el arca fuera profanada en el suelo, pero el corazón de Usa estaba profanando la ley de Dios. Esto choca con nuestro pensamiento. Muchos se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué un hombre que solo quiere hacer el bien debe morir como un criminal? ¿Qué hay detrás de esta pregunta? Existe el pensamiento de rebajar la santidad de Dios. Fíjate lo que ocurre. Rebajamos la santidad de Dios y rebajamos también la gravedad de nuestro pecado. Rebajamos el carácter santo de Dios y rebajamos la gravedad de nuestro pecado. Esto nos enseña inmediatamente que nosotros somos ignorantes de la potencialidad de nuestra naturaleza pecaminosa. En Números capítulo 4, versículo 15, Dios le había advertido a los coatitas que nunca debían tocar el arca para que no murieran. Pero ¿qué tenemos acá? Aquí tienes al hombre que voluntariamente quiere servir a Dios ignorando quién es Dios. La iglesia está llena de eso. ¿Estás tú en ese pecado? Sirviendo a un Dios al que ignoras. ¿Estás tú en ese deseo de servir a Dios, pero siendo profundamente ignorante del Dios a quien quieres servir? ¿Cuál es el fruto de todo ese servicio? El texto lo enseña. El fruto de todo ese servicio es muerte.
¿Y por qué hay muerte? Porque hay menosprecio por Dios. Hay muerte y hay menosprecio por Dios. Dios no pasó por alto el pecado de Usa. Cuando Usa tocó el arca, ¿qué sucedió inmediatamente? Usa fue declarado culpable. Y en el acto, la pena por su pecado fue aplicada. Inmediatamente, Usa murió aniquilado. ¿Qué sucede en el corazón de David? David, cuando ve esto, sintió gran temor. Gran temor se apoderó de David, pero también hubo este sentimiento de por qué Usa había muerto. Y David pregunta, en el verso 9, fíjate en el verso 9. Temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Qué produjo el juicio de Dios? Temor. ¿Qué produjo en el corazón de David el juicio de Dios? Temor reverente y pregunta, ¿cómo puede venir a mí el arca de Jehová? ¿Cómo puede venir a mí el arca de Jehová? ¿Cuál es la respuesta? Solo a través de lo que Dios ha escogido. Solo a través de lo que Dios ha mandado. Solo a través de lo que Dios ha diseñado. Esta pregunta, ¿cómo puedo traer el arca que hace David? Significa, ¿cómo puedo tener el favor de Dios? ¿Cómo puedo tener la presencia de Dios en medio de su pueblo? Solo a través de lo que Dios ha ordenado. Para nosotros, cristianos del nuevo pacto, ¿qué significa esto? ¿Cómo podemos tener la presencia de Dios en medio nuestro? Mirando, temiendo, adorando lo que Dios ha ordenado, lo que Dios ha hecho una vez y para siempre, porque el arca era un tipo de Jesucristo. Dios había dicho que los coatitas nunca, jamás deberían tocar el arca. Solo había una sola cosa que podía tocar el arca una vez al año. Y no eran las manos del sumo sacerdote. La sangre bendita del sacrificio por los pecadores. La sangre bendita del sacrificio una vez al año por los pecados del pueblo. El arca estaba diseñada para ser tocada por la sangre. Sin sangre, dice Hebreos capítulo 9, versículo 22, sin sangre no hay remisión de pecados. Sin sangre solamente te expones al juicio de Dios. Yo te pregunto en esta mañana, hermano, ¿la sangre de Jesús ha sido aplicada a tu corazón? No le estoy preguntando si eres bautista, pentecostal, metodista, presbiteriano, congregacionalista. Te estoy preguntando si la sangre bendita del Cordero de Dios ha sido aplicada a tu corazón. Porque si no ha sido aplicada a tu corazón, el juicio está sobre tu vida. El juicio cayó sobre este hombre ignorante de Dios. ¿Sabe lo que Usa representa? Usa representa a los hombres que quieren servir a Dios en ignorancia de Dios. Usa representa a los ministros impíos que se acostumbraron a servir a Dios, pero le ignoran, no tienen comunión con Él. Usa representa muchas iglesias que están aburridas de Dios y que le tratan con menosprecio. Amada iglesia, y esto es una pregunta para nosotros. ¿Queremos la presencia de Dios en medio nuestro? No menosprecies su trono. No menosprecies su bendito evangelio. No menosprecies lo que Dios ha puesto como mediación entre tú y el Dios Santo, su amado Hijo Jesucristo.
El arca estaba diseñada para ser cubierta en la parte superior del propiciatorio por la sangre. ¿Sabe qué imagen tenemos ahí? Sobre el propiciatorio, ¿quién está mirando, observando? Están los querubines, que miran hacia el propiciatorio. Pero por sobre los querubines, lo que nos decía el texto, por sobre los querubines está el Dios Santo. El Dios omnipotente y majestuoso en poder y gloria, que está abajo de este propiciatorio. ¿Qué estaba abajo del propiciatorio? ¿Qué estaba dentro del arca del pacto? El maná y la ley de Dios. ¿La ley te puede salvar? No. La ley te condena. La ley te dice, eres maldito. La ley te dice, no puedes ser salvo por tu propia fuerza, por tu propia justicia. No puedes. La ley te condena. La ley nos hace conscientes de todos nuestros pecados que nos alejan de Dios. Ahí estaba la ley condenando a todo el pueblo. Y entre la santidad de Dios y la ley de Dios, ¿qué está puesto en medio? La sangre bendita del sacrificio. Y Hebreos capítulo 9 nos dice que Jesús el justo no ofreció su sangre en un tabernáculo hecho de manos, sino que Él mismo fue a la presencia de Dios como justificación por nuestros pecados y se presentó una vez y para siempre para hacer el sacrificio perfecto. Queremos la presencia de Dios. No menosprecies Cristo. No menosprecies su evangelio. No traigamos a esta iglesia innovación, porque eso será la ruina. No, hermanos míos, temamos. Si queremos la presencia de Dios, no podemos menospreciar lo que Dios ha puesto en medio nuestro. Demos gracias al Señor por su palabra. Dios santo y temible, como usa, todos aquí merecemos tu justo juicio. ¿Cuántas veces, Señor, te hemos ofrecido cultos, creyendo que traen un servicio a ti, pero en realidad te hemos menospreciado con nuestra adoración, con cánticos superficiales, con oraciones, Señor, alejadas de nuestro corazón, con una actitud, Señor, irreverente? Señor, si no fuera por la mediación de tu Hijo, todos seríamos consumidos. Señor, al oír tu palabra, te pedimos, Padre Todopoderoso, que guarde nuestros corazones de la irreverencia, del menosprecio a tu nombre, del querer tratar de servirte a ti, Señor, como se nos antoja y no como tu palabra lo ordena. Líbranos también, Señor, como iglesia, de querer extender ministerios, promover un ministerio separado de tu palabra, separado de tu evangelio. Guárdanos, Señor, de esa mortalidad espiritual. Señor, no tenemos ningún mérito, porque aún todos nosotros hemos pecado en el ejercicio de nuestra adoración y en el ejercicio de nuestros ministerios. Por eso, una vez más, Señor, clamamos y miramos a Jesús, el mediador, el autor perfecto de nuestra salvación, quien recibió toda la ira del justo juicio tuyo, Padre, en lugar nuestro. Señor, yo te ruego, Señor, que cada uno de los presentes aquí
podamos seguir meditando en esta palabra, podamos seguir meditando en que tú, Señor, eres un Dios grande, asombroso, temible, digno de ser honrado. Condúzcanos así, Señor. Condúzcanos así, Señor, en ese temor reverente, hasta que nos volvamos a ver, Señor, para rendirte culto una vez más. Que nuestros corazones sean preparados y quebrantados por ti. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Honremos al Señor con nuestros diezmos y ofrendas en esta mañana. Nos preparamos para